Muy bien, estamos en la segunda lección de segundo año bachillerato, entonces viendo lecciones de Nehemías, lecciones de liderazgo del libro de Nehemías. Me encanta el libro de Nehemías, hay mucho de ver y vamos a poner enfoque hoy en la esperanza de la palabra de Dios. Entonces, esperanza de la palabra de Dios, ese es el título, está ahí en la pantalla ahorita. Y vamos a ver la importancia de ver la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de dejar la palabra de Dios hacer una obra en nuestras vidas. En la clase de orientación para la vida, el Ministerio de Educación tiene un concepto de las cosas que necesitan enseñar. Y jamás en el orden de ellos usen la Biblia. Para mí es completamente lo contrario. Si vamos a ser orientados para la vida, necesitamos más que todo la Biblia. Cuando estaba formando por la primera vez qué íbamos a enseñar en ese currículo, entonces comencé a llevar algunos de los temas del Ministerio de Educación y de ir comparándolos con la palabra de Dios. Algunos temas están completamente diferentes. Cómo lo presentan y conceptos seculares, conceptos equivocados contra la Biblia que están parte del programa del Ministerio de Educación, pues yo voy a la Biblia con eso, digo, eso no es así, necesitamos ir con lo que dice la Biblia. Por eso, dando la clase de orientación para la vida, estoy usando la Biblia como mi texto principal. Vamos a aprender lecciones fuera de la Biblia y algunas citas y cosas que no se encuentran en la Biblia, pero son útiles por lo que estamos viendo. Pero la importancia es eso, necesitamos ver la Biblia. Solamente la Biblia tiene poder de cambiar vidas, de transformar vidas, de hacernos diferente que antes. Y eso es muy importante que nosotros reconocemos el poder de la palabra de Dios. No es solo un dicho, no es solo una cosa de conveniencia. Ese realmente es lo que hace la diferencia si vamos a tener éxito o no. Entonces, vamos a ver Nehemías 8:1, capítulo 8, versículo 1. Vaya en su Biblia, por favor, Nehemías 8, versículo 1, y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Que Esdras tiene su propio libro, es profeta, y está durante el mismo tiempo de Nehemías. Entonces, sus ministerios no estaban en todo el mismo tiempo, pero tiene un tiempo en medio que ambos estaban ahí. Esdras estaba antes de Nehemías en ese lugar, cabal en la ciudad de Jerusalén, y estaban ahí juntos, y Nehemías estaba después de Esdras. Pero encontramos Esdras, el profeta, el hombre de Dios, leyendo la palabra de Dios al pueblo. Recuerde, eso no va a ser nada en el Nuevo Testamento. Y realmente lo que tenía en ese tiempo solo fueran los libros de Moisés, los primeros 5 libros en la Biblia en el orden que tenemos ahora. Entonces, eso es lo que tenía. Y algunos de esos son partes que nosotros consideramos algo aburrido. Y vamos a ver cómo respondió el pueblo a eso en otro momento. Pero vamos a ver aquí un avivamiento en el pueblo de Israel. Tiene esa cosa de muro, pero básicamente ya, ese es un hecho. Ahora necesitan tratar con el problema de que ellos están viviendo contra lo que Dios quiere. Entonces, están tratando con la necesidad espiritual que ellos tienen. Y es importante la necesidad física, los muros. Ya está puesta la protección. Ahora ellos van a tratar con la raíz del problema, que es el corazón, la conducta de ellos. Entonces, tengo aquí en las notas de que nosotros debemos estar listos de recibir la palabra. Entonces, está ahí en sus notas. Creo que quiero ver, está fuera de orden. Voy a regresar a esa cita, que una buena comida debe comenzar con un buen hambre. Voy a tratar eso
Después voy a ponerlo más adelante después del punto 2. Pero vamos al punto 1. Punto 1. Tener una entrada de la palabra de Dios a su corazón. Es importante tener una entrada de la palabra de Dios en su corazón. Cuando no estamos en cuarentena, eso significa de ir a la iglesia, de escuchar la predicación. Yo escucho el podcast, otros predicadores, a veces en inglés, en español. Escucho a esas predicaciones es una entrada a mi vida. Entonces, a veces cuando estoy manejando o estoy haciendo otras cosas así, yo puedo estar escuchando de una predicación. Estoy tratando de ver todas las formas posibles de tener entrada de lo bueno en mi vida. Eso afecta cómo pienso, eso afecta cómo me actúo. Y si es la palabra de Dios, ese tiene el poder de transformar a mi vida también. Entonces es importante de hacer eso. Vamos a Proverbios 35, capítulo 30, versículo 5. Entonces, Proverbios 30, versículo 5. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, a veces tenemos partes favoritas y donde vamos y no. Todo es importante. Toda la palabra de Dios es importante. No hay nada que quede como opcional. Y necesitamos reconocer eso. No, cada palabra es limpia, todo es útil para nosotros. Vamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, esa es la importancia de reunir. Voy a tratar con eso ahorita, aprovechando. Estamos en cuarentena y nadie está reuniendo. ¿Cómo tratamos con eso? ¿Estamos desobedeciendo a la Biblia? Depende. Porque si no estamos reuniendo físicamente y estando en el edificio, es una cosa. Pero por redes sociales, por Facebook Live, YouTube Live o todo eso, uno bien puede reunir alrededor de la palabra de Dios. Falta el compañerismo en esa parte, pero todavía estamos con por lo menos una parte de eso, de tener la entrada de palabra de Dios, de poder conectarse, aunque sea virtualmente, ahí con las otras personas en la predicación, en los comentarios, cosas así. Esa es una parte, es algo temporal que estamos ahorita, entonces sí, podemos cumplir con eso. Y de no asistir a cultos, digamos, en física o ahorita virtual, eso es incorrecto. Y no vamos a poder hacer lo que queremos. Es fácil de ponerse en modo perezoso en ese tiempo y tenemos que compartir contra eso. Tenemos que tener cuidado de que no estamos mal usando ese tiempo y que no estamos tomando de que, pues sí, voy a la iglesia, no cambia nada. ¿Cómo no? Cambia. Necesitamos tener esa entrada en nuestras vidas. Regresando a Nehemías, capítulo 8, otra vez, versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba. Ellos dijeron a él, el pueblo dijeron al predicador, que traes el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos reconocieron su necesidad y estaban ya en problemas. Y realmente las cosas que tenían que hacer, como respondieron a la palabra de Dios, es cosa no muy agradable. Le costó, tenía pecado en su vida. Todo eso podría haber evitado si ellos habían quedado en la palabra de Dios. Ellos abandonaron eso y después tenían que arrepentir y cambiar todo. Sería mucho mejor de, de evitar todo eso, de seguir en la palabra de Dios siempre. Entonces, necesita tener una constante entrada de la palabra de Dios. Y déjame decir eso, no toda predicación contiene mucho de la palabra de Dios. He escuchado predicadores que digo, por adorno tiene su Biblia. Lo que están diciendo no viene de la Biblia. Y eso está bien si están haciendo una plática social. Pero si ellos van a decir que es predicación, necesita ser seguro que viene de la palabra de Dios.
He escuchado predicadores de predicar y dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, y no dice eso. Y eso no está bien. Entonces necesitamos tener cuidado en las entradas que tenemos, que sí contiene y está de acuerdo con realmente lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiarnos. Las predicaciones de un hombre no va a cambiar a nadie. La palabra de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a cambiar. Cuando un predicador está usado de Dios de presentar correctamente su palabra, entonces ese puede ser algo que Dios va a usar para hacer un cambio en nuestras vidas. Pero no es algo de que las palabras de hombre va a hacer un cambio permanente. No funciona así. Es la palabra de Dios que necesitamos. Entonces hay que tener una entrada de la palabra de Dios en su vida. Después necesita escuchar a la voz de Dios. Necesita escuchar a la voz de Dios. El pueblo en Nehemías está en eso de que realmente ellos tienen necesidad grande. Ellos están buscando de hacer las cosas diferentes. Ellos están buscando la bendición de Dios. Pero para tener la bendición de Dios necesita tener la entrada de la palabra de Dios. Y ahora que tienen la entrada de la palabra de Dios, ellos necesitan escuchar a la voz de Dios. Ellos necesitan hacer lo que dice ahí. Y eso es donde tengo la cita de que, pues, está fuera de orden. Una buena comida debe comenzar con un buen hambre. Una buena comida debe comenzar con un buen hambre. Sí, pues mi comida favorita es pasta, cualquier tipo de pasta. Salsa roja, salsa blanca, lo más elegante, lo mejor, pero siempre está bien también. Yo encanto pasta. Y si tiene carne junto con la pasta, pues carne, pollo, magnífico, yo encantado. Y puedo comer de eso y hasta demasiado. Cuesta de mantener una figura como yo tengo, sino como viene. Entonces, es algo que sí encanto esa comida. Y hay muchas otras comidas también. Obviamente, yo no estoy muriendo de hambre. Pero cuando más aprecio esa comida es cuando tengo hambre. Si yo voy a comer y comer y comer y estoy ya hasta el límite y después me presenta con la pasta que más me gusta, es que no me interesa, no tengo hambre, no puedo disfrutar de eso. Pero si ya vengo con hambre listo, pues magnífico, ese sí no podría ser mejor. Eso es lo que estamos viendo, lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos con el concepto de que yo necesito escuchar de Dios, yo necesito que Dios me guíe, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo voy a la predicación y a la lectura de la Biblia con el concepto de recibir y estoy seguro que puedo recibir y me va a ayudar. Tengo una hambre por eso y sí, así va a ser. Al contrario, he visto a gente que llega a la predicación así como, trata de enseñarme, no se puede. Y tiene razón, no se puede enseñar a alguien así. No funciona. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de entrar a la palabra de Dios en la lectura y en escuchar de la predicación y lecciones en esas clases. Necesitamos entrar con la perspectiva, yo necesito recibir, yo necesito crecer. Lo que voy a escuchar hoy, no sé qué es, pero yo sé que me va a ayudar. Entonces, ojo, si no está acercando la palabra de Dios con eso, nunca va a tener un efecto en su vida. Y en esa lección, si dice, no, solo estoy cumpliendo un deber, pero no está así con esa hambre de que sí necesito lo que va a salir hoy, me va a servir. Debería pausar el video, debería tratar con Dios y después regresar y va a aprender mucho más. Y en cada predicación es así. No vaya con la idea de trate de convencerme, trate de bendecirme, trate de enseñarme. Nadie se puede por fuerza. Eso es algo que nosotros tenemos el privilegio de poder aprender, pero necesitamos entrar con corazón preparado. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, en sus notas, vamos de regreso a Nehemías 8, capítulo 1. Nehemías 8, 1. Y la segunda parte del versículo dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender.
Y entonces eso incluye a los niños también, jóvenes, niños, solo faltaba los más pequeños que no podrían entender. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ok, estaban de pie en un grupo por 6 horas, callados, escuchando a Esdras de leer libros como Levítico, de Números, de Deuteronomio, libros que ni entendemos. Él está leyendo eso. Y por 6 horas, ellos están ahí aguantando el sol, hambre, sed, todo. No tenía receso, no tenía tiempo de cantos, no tenía tiempo para ir al baño y regresar en medio de culto. Lástima por algunos, ¿verdad? No tenía nada de eso. Lo que tenía ellos era hambre y sed por la palabra de Dios. Por 6 horas están allí, todos parados, todos en el sol, todos poniendo atención, escuchando atentamente la palabra de Dios. Pero ellos pidieron eso. Interesante, como era la idea de ellos de llegar con hambre, ellos aprendieron. Y no es de que estaban desmayando. Ellos estaban, wow, eso está bueno. Y lo que trajo al final era convicción. Y después ellos lloran y dicen, ¿qué hemos hecho? Y mire, Dios no merecemos nada de lo bueno de que Dios, mire, Él va a destruirnos por como hemos quebrantado la ley. Y tienen esos momentos de aflicción por ver su pecado. Pero pusieron atención, escucharon. Y entonces al escuchar dejaron la palabra de Dios de hacer una obra en sus vidas. Vamos a Salmos 119. Salmos 119 es el capítulo más largo de la Biblia y trata todo acerca de la palabra de Dios. Versículo 40. Ese es un capítulo muy bonito, está dividido en secciones. Va a haber en su Biblia un pausa con cada, creo que es 12 o 13 versículos, y va con la letra del alfabeto de hebreo. Entonces, cada ve la estancia ahí y ve la palabra corta ahí, esa es la letra según el alfabeto. Entonces, en el idioma original, toda esa sección está escrito usando esa letra de literación. Muy interesante, muy bonito eso. Salmo 119, versículo 40, dice: He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Bajando al versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Nosotros necesitamos ver la importancia de aprender de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender la importancia en escuchar y tener un amor verdadero por la palabra de Dios. A no hacerlo, puedes sacar una educación, puedes sacar títulos, pero no va a poder ser útil para Dios. Yo prefiero ser útil a Dios que cualquier otra cosa en esa vida. Entonces necesitamos poner prioridades, necesitamos pensar bien cómo están las cosas realmente. Número 3. Usar la palabra de Dios en el ministerio. Usar la palabra de Dios en el ministerio. Me canso de escuchar de cristianos hablando y ellos saben el vocabulario de decir, pero realmente no contiene la palabra de Dios en lo que dicen. Y dan consejos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y dan conceptos que no son bíblicos. Y le hace uno creer que ellos son espirituales cuando no es así. Y se nota porque ellos no usan la palabra de Dios. Recuerda que es la palabra de Dios, no la palabra de hombre, que va a cambiar vidas. Entonces, necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos tener cuidado de lo que decimos, de verdad, viene de la palabra de Dios. Pregunté a un amigo hace años, un predicador, mire, cuando usted responde a una pregunta, casi siempre le salen unos versículos. ¿Cómo es que tiene todo ese versículo memorizado en su cabeza? Me dice, no es que lo tengo todo memorizado. Y digo, entonces, ¿cómo lo hace? Y dice, pues estoy leyendo constantemente la palabra de Dios y mucho. Entonces, por tener tanta entrada de la palabra de Dios, es lo que sale. Y es algo que cuando mi suegro habla, él habla y
Y en la conversación normal, él es predicador, en la conversación normal sale partes de versículos, tanto que ha tenido entrada que es ahora parte de su vocabulario normal. Forma diferente de hablar, pero está hablando de esa forma porque eso es lo que ha recibido tanto de estar leyendo la palabra de Dios. Y él lo ocupa, eso es lo que debemos hacer nosotros, de ocupar la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta de partir el alma y el espíritu, los conductores y los tutuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos da definiciones de que ese entra hasta el lugar más mínimo, pero con propósito para ayudarnos. Y dice que es viva y eficaz. Esa palabra de Dios es lo que Dios va a usar para cambiar vidas. Yo puedo hablar, yo puedo dar consejos, cosas así, pero si eso no viene con la base de la palabra de Dios, no va a ayudar a la gente a lo largo. Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos reconocer que es la palabra de Dios que es importante. Vamos a regresar a Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, cuando dice que leyeran el libro claramente, entonces es literalmente leyendo y ahí es lo que está. Cuando dice y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura, esa es la predicación, la explicación. Lo que yo estoy haciendo ahora, la aplicación de ese versículo que estamos viendo, eso es importante. Necesitamos ser preparados para usar la palabra de Dios, necesitamos compartir la palabra de Dios, pero también necesitamos ayudar a la gente a ver cómo aplicar eso a su vida. Si no tiene la palabra de Dios fija en su vida y no está poniendo en práctica en su vida, realmente es por gusto lo que está haciendo, porque es la palabra de Dios que hace la diferencia. Quiero animarle de reflexionar en su vida, comparando cuánto tiempo más pasa en redes sociales que en la palabra de Dios. Digamos que leo su Biblia hoy en día. Espero que sí. Eso es lo más mínimo. Digamos que pasó 15 minutos leyendo la Biblia. Ok, tiene entrada de 15 minutos. ¿Cuánto tiempo pasó en redes sociales? ¿Cuánto tiempo en cosas que no son de Dios? Y a veces hasta cosas malas. Espero que no sea así, pero dejando entradas en su vida que sea contrario de la palabra de Dios. Y de ver en el tiempo y cantidad, muchas veces vamos a encontrar que Dios está recibiendo un mínimo. Estamos con enfoque mucho más en las otras cosas. Tenemos que tener cuidado con eso y poner un enfoque en la palabra de Dios en nuestras vidas.